Pues nuevamente los saluda como siempre Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV, en este programa Che Castillo Pesado. Y solamente les recuerdo que este programa pasa de 8 a 8 y media por los canales 127 de cable y de Sky. La gente que le preocupa la economía, y no solamente la economía de México, sino la economía mundial, todo el mundo habla de ello. Pero hoy estamos con para mí uno de los mejores fiscalistas internacionales. Él es de México, de familia alemana, pero él es mexicano. Y ha sido reconocido en todo el mundo como uno de los mejores fiscalistas, Herbert Bettinger. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. No, yo te invito porque la mayor parte de la gente le preocupa mucho el tema económico, el tema fiscal. Y yo me gustaría que hablaras un poquito del entorno económico, fiscal en el sector empresarial de hoy en día en México. Bueno, pues el sector empresarial hoy en día en México, y producto de la reforma fiscal que se inició este año, pues se nota un sector deprimido y reprimido también, en los dos aspectos, en el sector del empresario y en el sector de la actividad de la empresa. ¿Por qué? Porque ha sido un mal año en la economía, pero también un mal año en la parte fiscal, debido a que los efectos de esta reforma no son pro la inversión, sino al contrario, desestimulan la inversión. Al desestimular la inversión, pues no hay crecimiento, y al no haber crecimiento, pues no hay generación de empleos. Aquí vendrá una pregunta: ¿por qué México tiene que copiar sistemas fiscales de otros países? ¿O eso nos los exige el Fondo Monetario Internacional? ¿O cuál es tu punto de vista que el señor Videgaray pues le haya propuesto al presidente Peña Nieto que hiciera esta reforma fiscal que no le gusta ni a los empresarios ni le gusta a la gente en su mayoría? Bueno, no es que se haya copiado un sistema extranjero, al contrario, se hizo muy nacionalista. ¿Eso es bueno? Bueno, no es bueno porque lo estamos observando en la economía y en el crecimiento de las empresas. Es la primera vez que tenemos una reforma fiscal restrictiva, y al hacer una reforma fiscal restrictiva, pues afecta a todos los sectores de la población. El presidente comentó que era una reforma para los ricos, y es una reforma que afecta a todos los sectores de la población. Entonces me gustaría que le dijeras al público televidente cuál es lo positivo de esta reforma fiscal o cuál es lo negativo. Bueno, lo positivo es que se puso orden donde ninguna reforma fiscal había penetrado. Sí. Pero dentro de ese orden que se puso, al mismo tiempo se afectó clases sociales que no se tenían por qué afectar. Sobre todo clase media y clase media alta baja, y la alta, que son los que detonan la economía, son los que generan. Pues son los mismos causantes de siempre. Los mismos causantes. Mira, hay un dato muy importante. Voy a cerrar la población a 120 millones de personas. Okay. De 120 millones, porque algunos hablan de 118, 118. Bueno, eso no importa. Vamos a hablar de 120 millones. Okay. De 120 millones, aproximadamente 32 millones tienen registro federal de contribuyentes. De 120, cerca de 32 millones. ¿Pero por qué no ha aumentado eso? A ver. Bueno, no ha aumentado porque tenemos un grave problema, que es la economía informal. ¿Y por qué a la economía informal no se le cobran impuestos? Ha sido una verdadera lucha el tratar de meter la economía informal a la economía formal. Yo he participado mucho en ello, y por eso te puedo decir de primera mano que ha habido un gran esfuerzo desde la federación hasta los municipios de poderlo lograr. No se ha podido lograr porque no tenemos una política fiscal que agrupe a esos sectores informales. Agrupar esos sectores informales nunca lo vas a lograr, pero nunca con el impuesto sobre la renta. Qué bueno que estás hablando, porque fíjate que el impuesto sobre la renta, tú me habías dicho en una plática anterior, ¿qué tiene que ver el impuesto sobre la renta sobre la devolución del impuesto al valor agregado? A ver, ¿qué tiene que ver? Bueno, concluyendo la primera pregunta, nunca vas a poder meter al sector informal con el impuesto sobre la renta. Por más beneficios que les des, por más posibilidades de que vayan con créditos al Infonavit o tengan un seguro social, no van a entrar. Y si entran, van a entrar momentáneamente.
La única forma que tú tienes, y ahí voy a responder tu siguiente pregunta, la única forma que tienes de incorporar al mercado informal es a través del consumo, que era la reforma fiscal esperada, sí, y la que no llegó a ser aprobada. Entonces, por eso ese es uno de los motivos por el cual no hay circulante. No hay circulante. La economía está parada. No hay circulante porque no ves el circulante. Por eso. Ese circulante existe en un mercado informal y por lo tanto se queda en el mercado Entonces informal. El mexicano en general está muy molesto con esta reforma fiscal, yo preguntaría. Bueno, sí. En general. Sí, porque esta reforma fiscal afecta a los que ya vienen pagando, pero no tienes ningún aliciente para que digas, oye, voy a incorporar a los informales. A los informales la única forma de hacerlo es a través del consumo. Ahora, este consumo te va a llevar a 120 millones a consumir. Por lo tanto, el impuesto al valor agregado es la única forma que tienes de incorporarlos, por lo menos a un pago de impuesto a esa economía informal. Sí. Ahora, el 0%. Ya se había analizado que las devoluciones del 0% llegan a ser imposibles en su momento de devolver por parte del gobierno. Es muy caro. ¿Y por qué es muy caro? Porque tenemos una estructura del impuesto al valor agregado que prácticamente devuelve todo. Entonces no hay una recaudación efectiva. Hoy en día tenemos 57 mil millones de pesos detenidos. Y el nuevo criterio del SAT es, si tú me pides devolución, primero te reviso. Sí. Muy bien, revísame, pero también devuélveme. Eso. Porque hay parte de la economía nacional que vive de la devolución. Una gente como tú, del 0%. Que estudió en el ITAM, que es una de las instituciones que más respeto de México a nivel mundial. ¿Has hablado, por ejemplo, de cerca con la gente del presidente, con el propio presidente, de este tema? ¿Tú has hablado de ese tema con ellos? No, con ellos no, sí con la gente del SAT, sí con la gente de la Subsecretaría de Ingresos, sí, con el secretario de Hacienda, muy al principio del sexenio se ha platicado de esto. A mí me gusta mucho y me he especializado en política fiscal y política administrativa fiscal. Entonces, ¿cuáles serían los pronósticos que tú sientes o que tú lees del Servicio de Administración Tributaria a corto tiempo? ¿Cuáles serían los pronósticos? Bueno, al Servicio de Administración Tributaria lo metiste en un problema, porque le diste una reforma fiscal muy difícil de administrar y muy difícil de lograr una muy buena recaudación. Sí. Los índices están altos, pero debe 57 mil millones. Entonces ya hay una... déficit. Hay posiblemente un déficit, pero ya no hay una armonía entre lo que efectivamente es la recaudación, sí, o lo que efectivamente tienes y tienes que devolver. ¿Qué problema hay? Que la tasa cero es muy cara. La reforma fiscal que se esperaba era una reforma que nada más decía la tasa cero es para los alimentos de primera necesidad. Primera necesidad es la que está en casa de todos. Sí. Y posteriormente los que salían de la primera necesidad traían una tasa del 3 o del 4%, lo que obligaba al sector informal a participar. Hoy el sector informal no paga nada, lo tenemos totalmente subsidiado. Un país como el nuestro subsidiando a cerca de 85 millones de personas es muy difícil. Entonces tú como economista, como un fiscalista internacional, ¿cuáles son las previsiones de la reforma fiscal que tú consideres que van a pasar de aquí a final de año o al año que viene? ¿Qué consideras que va a pasar? Esas previsiones. Bueno, hoy en día no sentimos la reforma fiscal. ¿Por qué no la sentimos? Porque la vamos a ver y a resentir cuando presentemos nuestra declaración, tanto en la actividad de los empresarios como en la actividad de nosotros, las personas físicas. ¿Por qué? Porque el empresario se va a enfrentar a pagos que le tiene que hacer a los trabajadores forzosamente por previsión social, que ya no son totalmente deducibles. Entonces, ¿qué va a pasar? El incremento a la nómina va a ser fabuloso. Hoy en día no lo resiente tanto. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? O que el patrón entre en un conflicto laboral porque no pueda, o posiblemente la disminución de la planta laboral para que le alcance. Entonces, eso se te está refiriendo también a la declaración anual de las personas físicas. En el caso de las personas físicas, pues traes una tasa elevada
que puede llegar al 35%, pero lo más ingrato es que me limites mis deducciones anuales a 93,000 pesos aproximadamente. Esas deducciones anuales, ¿qué son? Son tus gastos médicos. Sí. Es tu seguro médico. Fíjate, qué bueno que hablaste de la palabra seguro. Déjame hacerte ahí una interrupción. Hablando de los seguros. En México, como en todas partes del mundo, los seguros andan detrás de ti para que te asegures, ¿no? Andan detrás de ti todo el tiempo. Pero ya que te aseguraste y te pasa algo, una enfermedad o algo, para que te paguen es muy difícil. Esa es una. Y la segunda, ya llevas aplicando ese seguro 25 o 30 años. Y llega un momento ya que ya no puedes aplicar porque ya tienes 80 años, o ya no tienes seguro, esa es una, o ya no tienes el dinero para seguir pagando el seguro. ¿Por qué no crean una ley que a esa persona que ha pagado durante 28 o 30 años su seguro, pues se le dé una especie como de prestación? No, ya no hay dinero, ya no hay seguro. ¿Tú qué opinas de eso? Porque es muy importante. Estamos hablando de un ser humano. Sí, estás hablando de economía. No, aparte yo creo que todos vamos a coincidir que una de las partes más importantes es tener un seguro médico. Bueno. ¿Por qué? Porque hoy en día no te puede alcanzar económicamente enfrentar o afrontar un gasto médico. ¿Y por qué gente como tú, fiscal, no han hablado de este tema a nivel internacional, tienen que mediar, tienen que equilibrar cómo se comportan las compañías de seguros? Bueno, lo que he tratado yo aquí en el país es lograr que los seguros médicos estén fuera de los alcances de la materia fiscal. Mira, es un beneficio no nada más para la persona, es un beneficio para los aspectos de seguridad social del país. ¿Qué sucedería con el seguro social si tú no tuvieras un seguro médico? Irías al seguro social. Ahora, el seguro social tiene capacidad para absorber a los que ya tiene, más los que se quedaron sin seguro. No tiene esa capacidad, lamentablemente. Hay muy buenos servicios, pero lamentablemente vas la primera vez, bueno, te atienden a veces rápido, pero la segunda cita es a 3, 4 meses. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, porque posiblemente ya se murió esa persona. Entonces, fíjate, ¿a dónde vamos con eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es recobrar por parte de nosotros, los ciudadanos, ante la Secretaría de Hacienda, la sensibilidad que los seguros de gastos médicos son necesarios. Claro. Y que no tienes por qué limitarme la posibilidad de estar bien. Bueno, y te disminuyo el gasto público. Nos queda un minuto para ir a unos mensajes, y en ese minuto yo te preguntaría, mucha gente que quiere pagar sus impuestos, aunque sean muy pocos, no saben cómo hacerlo, no saben manejar una computadora, y cuando van a algún lugar tienen que hacer colas enormes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y hay gente que quiere pagar sus impuestos, pero no puede. No es que no quiera, no puede. ¿Qué recomiendas? Es un problema nacional de que no tenemos la capacitación para enfrentarnos a un problema fiscal a través de los medios electrónicos. Bueno, vamos a seguir hablando con nuestro amigo Herbert Bettinger, este gran fiscalista mexicano internacional, de un tema que es muy difícil, porque de ese tema se genera la economía mundial, y en la economía mundial pues va a haber muchos problemas. Ahorita volvemos con él. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.